Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día, tengan un muy buen fin de semana. El día de hoy, obviamente, traemos de nuevo a don Hermógenes Pérez de Arce para seguir hablando en nuestro segundo capítulo de mitos y anécdotas de la Unidad Popular. Y el día de hoy vamos a hablar sobre, obviamente a grandes rasgos, sobre la PDI y eventos de la PDI en esa época. Pero antes que nada, bienvenido don Hermógenes. Buenas tardes, profesor. Un gusto estar en su programa y encantado de colaborar en lo que mis recuerdos me permitan sobre las actividades de la PDI, como dice usted, en ese periodo de la Unidad Popular. No, don Hermógenes, muchas gracias, muchas gracias. Bien, para entrar en materia, antes que nada, obviamente, este programa no va a atacar a la PDI ni nada de eso. Nosotros vamos a comentar eventos que ocurrieron porque en esta época la PDI, sobre todo los altos mandos, estaban infiltrados por elementos que pusieron a dedo el mismo presidente Salvador Allende, ¿o no? Bueno, obviamente, como todos los gobiernos, controlaban los organismos policiales, uniformados y civil, y ponían a gente de su confianza. En el caso de la Unidad Popular, un militante de extrema izquierda como era eh, Jorge Paredes Barrientos, o el conocido como el Coco El Coco. Paredes, era el director de investigaciones y él naturalmente politizó el servicio todo lo que pudo y llevó a gente de su confianza a, a la dirección del servicio y a los principales puestos. Entonces esto ha sucedido en todos los gobiernos, no era cosa que lo hiciera la UP, pero Uh-huh. lo que sucede es que la UP tenía una vocación revolucionaria, entonces transformar a la PDI en un organismo eh, que era más bien político para realizar la revolución, era una cosa que no tenía precedente. Y de hecho, usted sabe que durante el gobierno de la Unidad Popular hubo muchas denuncias de tortura y como los adversarios del gobierno no tenían una guerrilla activa, las torturas no tenían ninguna justificación, porque hay veces y en distintos países han justificado los apremios ilegítimos diciendo que era para sonsacar información de los terroristas que estaban próximos a cometer atentados graves que podían costar la vida a mucha gente y por lo tanto había que sacarles la información como fuera. Y entonces las acusaciones de tortura tuvieron lugar en España cuando la ETA constituía un movimiento subversivo que mataba a mucha gente. En Inglaterra, cuando se trató de la independencia de Irlanda del Norte, también los ingleses procedieron con mucha mano dura y fueron acusados de tortura. En Francia, cuando se produjo el levantamiento en Argelia, en todos esos países hubo acusaciones de atropellos a los derechos humanos y tortura. Pero en Chile no era el caso bajo Lupe porque la derecha no tenía movimiento guerrillero y cuando interrogaban personas eran civiles que estaban simplemente ejerciendo su derecho a manifestarse. Y en concreto un caso que llamó mucho la atención porque salió en el Mercurio en los últimos días de enero de 1972 fue el de las torturas que le aplicaron en un antiguo sillón eléctrico electrizado de investigaciones de Rancagua al presidente de la Juventud del Partido Nacional, Juan Luis Sosa, que era un joven abogado en ese tiempo. Y estas torturas fueron practicadas en un sillón que estaba hacía muchos años ahí, o sea, ni siquiera se le puede echar la culpa a la UP de haberlo instalado porque debe haber sido antiguo. Eran lo que llamaban los periodistas después en sus informaciones hábiles interrogatorios, que obtenían los detectives respuestas adecuadas para los delitos después de sentar ahí a los delincuentes. Bueno, en este caso sentaron ahí a Juan Luis Sosa, le aplicaron las torturas eléctricas que fueron bastante terribles y él las relató en detalle en el diario El Mercurio creo que fue el 28 de febrero de 1972. Y el que lo interrogó fue el subdirector de investigaciones, que era un dirigente comunista, que se llamaba Carlos Toro. Entonces se produjo la pintoresca situación de que el presidente de la República no rectificó al Mercurio, no contestó la crónica, admitiendo implícitamente que todo lo que decía era verdad. Y bueno, después quisieron hacer una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero siempre esa corte ha estado en manos de la izquierda. Entonces, cuando el Partido Nacional lo intentó, le dijeron que estaba fuera de plazo.
Así que bueno, nos iniciamos con esa historia sobre la PDI en tiempo de Allende. Podemos ver otras más adelante, como según usted las vaya planteando. Sí, por supuesto, don Hermógenes. Es claro lo que usted dice, o sea, es obvio que uno tiene que poner gente de su confianza dentro de puestos claves, sobre todo en casos de policía o dentro del ejército. Pero en el caso de la PDI, tengo entendido que por lo menos el primero era militar, porque el primero que puso Allende como director general de la PDI fue el papá o un pariente del general Cheire, No, él venía del gobierno de Frey. No del era que gobierno de Frey. o sea, lo había puesto Frey porque se detectaron muchos problemas en un complot del ejército y entonces la manera de darle garantía al gobierno era poner a un militar que fuera absolutamente intachable y que estuviera al margen de cualquier finalidad conspirativa. Claro, Y pusieron entonces al general Cheire, había sido director de la escuela militar, y lo pusieron como director de la PDI a raíz de todos los luctuosos sucesos que sucedieron al 4 de septiembre del año 70, cuando triunfó Allende en la elección presidencial. Entonces, el general Cheire no fue designado por el gobierno de Allende, sino que estaba ahí cuando asumió Allende. Y Allende el que designó fue a Coco Paredes. claro. Pero estos tres fulanos que siguieron después a Cheire, Paredes, Pupín y Ñoñant, no eran de la policía, No, claro, eran elementos políticos. eran del PS. Claro. Claro que sí. Ellos iban a contribuir al desarrollo de la revolución socialista que planeaba Allende. Sí. Si el propósito del gobierno de Allende era tomarse todo el poder. Sí. Sí, Él decía que estaba en un proceso de cambios para instalar el socialismo, pero el socialismo nunca se ha instalado por la vía jurídica, siempre se ha instalado por la vía de los golpes de Estado. Entonces, era una habilidad de Allende disfrazar todo esto de democrático, pero lo que se trataba era de dar un golpe y eso estaba muy bien especificado en el plan Z que tenía la extrema izquierda para tomarse el poder. El plan Z tenía tres posibilidades. Una, que hubiera una invasión desde el exterior para sacar al gobierno de Allende. Otra, que hubiera un alzamiento de la fuerza opositora, comprometiendo a parte de los cuerpos uniformados, o sea, una guerra civil en el fondo. Y la tercera, que ellos se tomaran el poder. Y en el plan Z está contemplada una fecha tentativa, que era el 19 de septiembre de 1973. Todo eso se puede encontrar en la fotocopia, en el libro blanco del cambio de gobierno en Chile que editó el gobierno militar en 1974. sí, por supuesto. Por supuesto, pero hay algo interesante sobre la PDI, incluso hay un texto nuevo que sacó, no tengo idea, no lo conozco, pero un historiador, lo más probable es que de izquierda, que se llama sobre los militantes comunistas infiltrados en la PDI. ¿Cómo se llama el texto? Se llama El costo del silencio de, le digo al tiro, a ver, ¿cómo se llama? Javier Rebolledo, así se llama el libro. Sí, él es un escritor de izquierda. Claro, Así pero que no interesante. debemos confiar mucho en la imparcialidad del texto. Claro, Pero, sobre la imparcialidad, por supuesto, obviamente le va a cargar con su relato magnífico del socialismo y todo eso, pero lo interesante es el proceso, lo que dice, o sea, de que metieron comunistas dentro de la PDI para ir enraizando el poder del UP. por supuesto, y para Ujú. realizar las tareas que correspondían a una revolución socialista, que si por algo el gobierno de Allende fue acusado en el acuerdo de la Cámara de 1973 de las torturas de todos los opositores que tomaban presos. Y esas las hacían elementos de la PDI, de la Policía de Investigaciones. En particular en el caso de Juan Luis Sosa, que lo hizo el subdirector, lo interrogó a él después de estar exánime en el suelo de las aplicaciones eléctricas que le habían hecho en el sillón de investigaciones de Rancagua. Claro, y tengo también entendido que a otro personaje del Partido Nacional, a Maximiano Errázuriz, también recibió
sus torturas por la PDI. Claro, Maximiano la ha descrito con todo detalle, ha escrito varios libros sobre eso, y son libros más bien con sentido de perdón y olvido. Creo que el último se llama Perdón y Olvido, justamente. A Maximiano, que era director del diario El Cóndor de Santa Cruz, que era abogado y periodista a la vez, incluso fue alumno mío en la Universidad Católica en periodismo. Era el director del diario El Cóndor de Santa Cruz, muy opositor al gobierno militar. Y en una oportunidad lo tomaron preso unos detectives y le aplicaron tormentos que podríamos llamar menores, como quemarlo con cigarrillo encendido para que soltara información. Pero lo peor fue que lo dejaron amarrado en una línea ferroviaria y se fueron. Y era una línea ferroviaria activa, o sea, podía pasar el tren. Así que Maximiano es muy pintoresco oírle relatar todos los pormenores, porque fuera los maltratos, tortura de que en cualquier momento venía el tren y no quedaba nada Maximiano. Por suerte volvieron y lo desamarraron. Y entonces lo metieron preso en la cárcel de Rancagua, con recomendación a los reos más malos de darle un tratamiento adecuado. Bueno, por suerte Maximiano pudo avisar y el Partido Nacional se preocupó. Y bueno, y no le hicieron mayor daño en la cárcel de Rancagua. Pero todo el relato de los suplicios que sufrió está en sus libros. Él ha escrito 3 libros sobre esto. El último es el más benévolo porque, como digo, se llama Perdón y Olvido. Dice que no tiene resentimiento con nadie, que todos los chilenos somos amigos y que a él se le olvidó todo lo que le hicieron. Pero donde dijo todo lo que le hicieron fue en los primeros 2 libros que escribió. Y yo ya no lo recuerdo muy bien porque lo leí hace mucho tiempo, pero fue sometido a premios evidentemente legítimos y muy maltratado por los detectives de la zona, que, como digo, terminaron lanzándolo en medio de los peores criminales de la cárcel de Rancagua. Y ahí se enteró el presidente del Partido Nacional, que en ese tiempo era don Víctor García Garcena, y logró algún grado de protección para Maximiano, porque si no, quizás qué le podría haber pasado. Hubo muchos casos de relatos de tortura en tiempo de Lupe. Hubo un locutor de la radio Minería, en este momento se me olvidó el nombre, y que también fue eso me lo contó él personalmente a mí, porque yo tenía comentarios en la radio Minería, y él me contó que lo habían metido preso por informaciones que él daba y que lo había pasado muy mal. Y los compañeros de trabajo de él decían que había quedado alterado para siempre con los castigos a que lo habían sometido. Supongo que serían descargas eléctricas y todo eso. Era lo más frecuente. Incluso, puedo decirle más, en los comienzos del gobierno, fines del gobierno de Frei y comienzos del gobierno de Allende, cayeron presos todos los que estaban metidos en los complots para impedir el ascenso de Allende, que eran en su mayoría gente de derecha, jóvenes. Y esos sufrieron torturas atroces. Y las familias entonces iban donde los políticos de derecha a decirles que tenían que reclamar de todo esto. Y nosotros teníamos una revista de derecha que se llamaba Portada, donde teníamos un suplemento de la revista que salía toda la semana, que lo escribía Gonzalo Vial. Y en uno de esos ejemplares de 1970, escribió Gonzalo Vial en el suplemento que debería regularse legalmente la tortura, decía, porque la verdad es que todos la practican, decía. En el gobierno de Frei, la extrema izquierda hizo la denuncia en Punto Final de todas las torturas que le aplicaban a los del MIR. Es un suplemento de la revista Punto Final de mediados de 1970. Y después, cuando se descubrieron los complots para que no subiera Allende al poder, torturaban a los de derecha. Entonces, decía Gonzalo Vial, ¿por qué no dictamos una ley para regular la tortura, para que sea humana y pueda aplicarse jurídicamente y la persona no sufra demasiado? Era una propuesta bastante audaz, pero eso le indica a usted el temperamento que había en ese tiempo, porque decía Gonzalo Vial, la verdad es que cuando la izquierda reclama por las torturas, la derecha mira para otro lado y no hace nada, y la Corte Suprema no hace nada.
Y cuando la derecha reclama por las torturas, la izquierda mira para otro lado, no hace nada, y la Corte Suprema tampoco hace nada. Entonces, la verdad es que en Chile todos sabemos que se tortura, pero nadie hace nada. Y eso estaba escrito en 1970, 71, en la revista Portada. Eso revela que era un problema histórico en Chile, porque la verdad es que cuando yo estudiaba leyes, los profesores de derecho penal hablaban con cierta naturalidad, crítica por supuesto, de que los reos eran maltratados en las cárceles chilenas por los detectives que los interrogaban, con el afán de sacarles la verdad. Entonces corrían muchas anécdotas, se hablaba del somier eléctrico, que era la parrilla eléctrica para interrogar, que eso yo recuerdo haberlo oído mencionar cuando yo era alumno en 1955. Entonces era como una cosa sabida comúnmente. Y el callejón que quedaba al lado de los calabozos de investigaciones en el centro, en la calle General Maquena, se llamaba Callejón de los Suspiros, ¿eh? Por algo se llamaba Callejón de los Suspiros. No creo que hayan sido románticos. Era la gente que pasaba por ahí oía gritos y cosas de toda la vida. Entonces, esta es una historia muy larga en Chile. Y la ironía de todo esto es que como el gobierno militar fue el más vigilado de todos en esta materia, y tenía inspectores de toda clase y venían visitas del extranjero, en fin, yo creo que el que menos torturado fue el gobierno militar, porque estaba expuesto a toda clase de acusaciones y los demás no, los demás quedaban impunes y nadie les decía nada. Y nadie les hacía nada. Entonces, yo los únicos juicios que conozco de condena por tortura en Chile fueron durante el gobierno militar, que fue un comando de vengadores de mártires, que eran detectives de investigaciones que los pillaron aplicándole tortura a unos milistas y fueron condenados los detectives y tuvieron que cumplir penas de cárcel. Y el otro caso que conocí fue el de un transportista del Frente Manuel Rodríguez en los años 80, que fue interrogado con mucha violencia por unos oficiales de ejército porque trasladaba explosivos para los terroristas y querían saber dónde los llevaba. Y como no contestaba, le pegaron unos golpes en el vientre y resulta que tenía una condición, él, una enfermedad, y lo tuvieron que llevar a un hospital porque se agravó y se murió en el hospital. Y ahí condenaron al autor de los golpes, que está cumpliendo todavía la condena porque tenía otros delitos, y como los militares le aplican fácilmente 10, 15 años, es un mayor que se llama Carlos Herrera Jiménez. Está cumpliendo en parte por torturas al transportista del Frente Manuel Rodríguez, que se murió en el curso de un interrogatorio. Así que esos son los únicos casos que yo conozco en Chile que hayan condenado por tortura, y fueron en el gobierno militar. Pero se denunciaba en todos los gobiernos. ¿Sabe qué? Justamente usted me acordó de dos cosas. La primera cosa es que yo también me leí todas las revistas Punto Final y en una parte, es que son muy cínicos los miristas, se estaban quejando de tortura psicológica a los miristas, mientras los otros, porque así lo llaman, los otros reos, eran los que sufrían las palizas, los golpes en las costillas, las electrocuciones, pero a los miristas no les pasaba nada. Ahí no me acuerdo en qué cárcel en Santiago. Y entonces ellos decían, nosotros estamos sufriendo como escuchamos a los otros, y los otros generalmente eran tipos de derecha, gente de derecha que estaban siendo golpeados o reos comunes que estaban siendo golpeados, pero ellos se ponían en la posición de víctimas. ¿Sí? Nosotros estamos sufriendo como vemos como ellos sufren. Pero justamente también en la revista Punto Final, si me permite leerlo, en el 4 de julio de 1972, para que la gente, si le interesa escucharlo o leerlo, dice, torturan a gente de izquierda en investigación, así se llama el subcapítulo de la revista, y aquí habla sobre cómo maltrataron a un uruguayo que estaba en el norte haciendo trabajos para el MIR, o tenía cierta vinculación al MIR. Y entonces la PDI pescó a este sujeto, lo tuvo detenido casi una semana, le dieron electricidad, y acá Punto Final lo cuenta detalladamente, según lo que el uruguayo cuenta. Y después lo llevaron a Santiago desde, y no me acuerdo de dónde era, desde Chuquicamata hacia Santiago, y después de nuevo le siguen dando palizas, tortura, incluso ahí aparece también este sujeto Carlos Toro,
Así que en la UP reprimían, en la UP torturaban, en la UP también, si no me recuerdo, en junio del 71 asaltan el campamento 26 de enero, el campamento símbolo dentro de la revolución marxista, manejados por el MIR, y la PDI junto con el, entre comillas, comando móvil de carabineros asalta a estos fulanos y quedó la embarrada, po. Y el MIR obviamente tiró la cosa al cielo. Debe haber sido el año 70 eso. Claro, 70, 71 por ahí. Claro, porque durante la Unidad Popular no perseguían al MIR. No, don Hermógenes, sí los perseguía. Sí los perseguía, Punto Final reclamó un montón de veces eso. Bueno, eso es extraño, porque el director era un hombre simpatizante del MIR, que era el Coco Pérez. Entonces, sí. Me extraña mucho. Es que es la ironía, po. Si yo también me sorprendí cuando lo leí. Yo me sorprendí cuando lo leí y por eso, fíjese usted que no vamos a hablar sobre el GAP, pero fíjese que el GAP tuvo 3 fases de funcionamiento. La primera fase fue cuando estaba todo el periodo de las CUP, el periodo de Allende como presidente, etcétera, y eran puros fulanos del Partido Socialista. Y eran más o menos malos, eran simplemente unos tipos que están alrededor de Allende con un revólver en el bolsillo. Eso era la GAP. Luego, Allende dice, oye, ¿saben qué? Nos podemos juntar con el MIR. El MIR está ganando poder y también es una forma de tener una alianza táctica con ellos para generar revolución y aparte yo estoy protegido con ellos. Y entonces hasta la llegada de Fidel Castro, el GAP eran puros miristas. Y entonces después los miristas se pelearon con Allende y aparte se llevaron la mitad de las armas que trajo Fidel Castro en su viaje. Y entonces ahí Allende dijo, no podemos confiar en el MIR. El MIR son traicioneros, son chamullentos, etcétera. Y entonces después volvió con el Partido Socialista y gente que era cercana o ex PDI. Y no por nada, después iba a llegar toda esta cuestión de los bultos cubanos, que si quiere lo podemos conversar. Creo que lo vimos la semana pasada, ¿o no? En los bultos cubanos, no lo vimos. Lo mencionamos así a la rápida. Sí. No, es que hubo distintas, durante la Unidad Popular se publicaron unas fotografías del barco Puelche. Yo creí que lo había hablado con usted eso. El barco Puelche decían que había eso traído, lo vimos. Claro, pues ahí echaban la culpa de que eran armas que traía la derecha. Claro. Y era imaginario, era un truco fotográfico que hicieron ellos. Dibujaron unos bultos en el mar con espuma como si lo hubieran lanzado al mar. Y eso no estaba en la foto original del barco Puelche, que después se descubrió que había sido trucada. Eso fue durante la Unidad Popular. Quería hacerle una aclaración. Por favor. El GAP correspondía a Guardia Armada Personal. Por eso se llamaba GAP. Pero de repente, cuando salió el GAP y dijeron a Guardia Armada Personal, se dieron cuenta de que eso era ilegal. Y que Allende iba a pagar consecuencias por tener una guardia ilegal armada. Entonces ahí se cambiaron de caballo y dijeron que no, que era un grupo de amigos personales, GAP también, pero que acompañaba a Allende y que no tenía ninguna significancia institucional. Lo que no era verdad, porque seguían con las mismas armas y con las mismas atribuciones. Y estuvieron con Allende hasta el final en la moneda. Claro. Era una guardia armada personal no autorizada por ley, ni permitida por el ordenamiento jurídico chileno, y era uno de los factores que inducían a declarar la inconstitucionalidad del gobierno de Allende. Pero siempre se dice grupo de amigos personales. No, si GAP viene de Guardia Armada Personal, que después tuvieron que disimularlo cambiándolo a grupo de amigos personales. ¿Lo maquillaron? Claro, dándole otro significado a la sigla. Claro, o sea, literalmente el GAP era una guardia pretoriana, a la chilena. Era porque desconfiaban de la guardia uniformada normal. La izquierda desconfiaba de que los uniformados normales, que eran los que custodiaban al presidente de la República, de Carabineros en particular, en un momento dado pudieran no ser incondicionales del presidente. Y por eso tenía esta guardia extra propia, ilegal,
pero efectiva, porque estaban todos bien armados. Sí, Y inspiraban temor, porque yo me crucé varias veces con ellos en su Fiat 125, y donde llevaban las metralletas asomadas en las ventanillas, y cuando pasaban al lado de uno le apuntaban por si uno fuera a hacer cualquier cosa. Eran bastante atemorizadores. Eso era el GAP, y la verdad es que tenía bastantes armas y estaban, después en Tomás Moro se descubrieron todas las armas que tenían, que eran bastante poderosas, porque además Fidel Castro le había mandado unos embarques de armas clandestinos para reforzar al GAP. Y claro que tenían sí. armamento bastante poderoso, hasta cañones sin retroceso, en fin, podían resistir muy bien. Claro que para el 11 de septiembre no era suficiente, No, porque las Fuerzas Armadas cumplieron con... El general Pinochet le había dicho al general Prats antes, cuando se hablaba tanto de este armamentismo ilegal de Allende, el general Pinochet, que era el segundo después del general Prats, que era el ministro del Interior y comandante en jefe del ejército, le dijo, si estos gallos no nos van a aguantar a nosotros ni una crujida. Y Prats se enojó y le dijo, pero ¿cómo? ¿Tú estás partidario de un golpe? No, le dijo Pinochet, como ellos hablan de que se van a tomar el poder, si se lo van a tomar no nos van a aguantar ni una crujida. Y fue así. Si aquí lo que pasa es que han inventado una historia aparte, pero aquí la lucha duró 3 meses, prácticamente. O sea, a fines del año 73 ya no quedaba ninguna resistencia significativa. Lo único que tenían era capacidad de hacer atentados, aislados, matar personas a la mala, poner bombas en el metro, poner autobombas en las calles. claro. Esos atentados aislados tenían capacidad. En los 80 adquirieron capacidad de cortar la luz en todo el país, porque ahí tenían mucho apoyo de Cuba, y llegó personal entrenado en Cuba, y los proveían de muchos elementos explosivos, en fin. Entonces en los 80 era frecuente que apagaran la luz en todo Chile, la lograran cortar, derribando torres en todo el territorio, porque tenían mucho apoyo extranjero, en particular, como digo, de Cuba, segundo lugar Alemania Oriental. Eh, hacían mucho aporte a la guerrilla chilena, y les daban esas capacidades. Pero en cuanto a alteración permanente del orden público, no. Incluso hubo un momento, el año 85, en que ese fue un informe de la Embajada Norteamericana que yo lo tuve a la vista, pero después se me perdió en traslado de casa, de oficina, en que decía que la mayor amenaza a la vida de los chilenos en 1985 era el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, porque era el que hacía más atentados que costaban más vidas de personas. Le ponía bombas a las micros de los carabineros, ponían bombas en el metro, hacían estallar autos en el centro, que mataban a los transeúntes. Entonces el mayor peligro para la vida de los chilenos eran los terroristas, por número de muertos que provocaban. Y eso lo informó la embajada americana, y eso era la verdad. O sea, por eso me da risa a mí cuando dicen que el gobierno era genocida porque quería eliminar a toda una parte de la población. No, si el gobierno lo que tenía que hacer era tratar de descubrir quiénes cometían atentados. Pero en materia de orden público, todo se acabó en los primeros 3 meses. Después el país tenía mucho más seguridad en todo sentido que la que hay hoy día, por ejemplo. Uno salía mucho más tranquilo a la calle que hoy día. Las señoras podían ir tranquilamente al centro, a Providencia, a los lugares más concurridos, con un collar de perlas o con una medalla de oro, y no les pasaba nada. Eso las señoras que tienen edad suficiente se acuerdan perfectamente, que podían, hasta lucían. Mi mujer me decía, yo podía salir con una cruz de oro y no me pasaba nada. Bueno, ahora ni soñar con eso. No, no, hasta el cobre se lo roban. Sí, sí. Miren, justamente me acordó en la cuestión de los bultos cubanos, o también conocido como los bultos, entre comillas, de azúcar. El Coco Paredes volvió el 11 o 12 de marzo del año 72, descendió en el aeropuerto de Pudahuel, y entonces, en conjunto con el apoyo de aduanas, con el apoyo también de, no sé si de los carabineros, pero sí de muy buena cantidad de hombres de la PDI, descendió esos bultos, también conocidos como bultos cubanos, y esos bultos nosotros sabemos que era puro armamento. Pero en la época, esta gente chamullaba y se contradecía a sí misma,
porque decía, el Coco Paredes decía, no, si estos son bultos de azúcar que nos mandó Fidel. Después otro fulano decía, no, esto es comida para el pueblo. Después salía otro ministro diciendo, no, si estos son cigarros, son cuadros, etcétera. Y hasta que el mismo Allende dijo, no, estos son cuadros y se van a ir a Tomás Moro. Y entonces los bultos del Coco Paredes, o los bultos cubanos, o como quieran llamarlo, se los llevaron a Tomás Moro, y justamente en el libro que se llama La violencia política en Chile, que lo mencioné la semana pasada, habla acá detalladamente sobre los bultos cubanos, y si me permiten voy a leer un pedacito porque el otro lo voy a reservar para los videos que voy a hacer en un futuro. Miren, caja número 1, 79 kilos, 10 pistolas ametralladora MP40 9 milímetros, 40 depósitos de pistola ametralladora MP40 9 milímetros. Caja número 2, 79 kilos más, 10 pistolas ametralladora MP40, 10 correas, 26 pistolas ametralladora P38 calibre 9 milímetros, 50 depósitos de pistola P3 calibre 9 milímetros, 22 pistolas Colt, 4 pistolas Star, 8 depósitos de pistola, 2 pistolas Llama, 4 depósitos de pistola Llama, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que ser bastante ingenuo para pensar que eso era cuadros de arte o eran cigarrillos. Bueno, eso provocó mucho debate en Chile, largo tiempo. Yo diría que fue un tema principal en los años 72-73. Se analizó en el Senado, en los discursos de los senadores. Fue una prueba de uno, que el gobierno no decía la verdad, y dos, que estaba preparando un armamentismo ilegal. Porque el propio presidente de la República dio 3 versiones sobre el contenido de los bultos cubanos. Porque lo que sucedió fue que un avión de Cubana de Aviación aterrizó en el aeropuerto, descargó unos bultos, y el director de investigaciones, Coco Paredes, ordenó sacarlos sin revisión aduanera y se los llevó. Entonces, ahí partieron las denuncias y empezó el escándalo y el debate. Entonces, el presidente de la República dijo que eran unas obras de arte que le había enviado de regalo el gobierno cubano, su amigo Fidel Castro. Claro. Después dijo que eran, ya hablando burlescamente de las denuncias de la oposición, dijo que eran helados de mango que le habían mandado a él para un regalo para su propio solaz. Entonces ya perdió toda seriedad el asunto, pero como en el hecho quedó constancia de que no habían sido examinados, de que eran de bastante envergadura, todos los parlamentarios, la mayoría de los parlamentarios, dejó constancia de que había sido una internación ilegal de objetos que no habían podido ser revisados por la aduana, y que se habían atropellado todas las facultades de la aduana, y entró a formar parte de las acusaciones constitucionales que había, que eran frecuentes contra los ministros. Sí. Pero lo que sucedía es que cuando acusaban a un ministro, porque no acusaban a Allende porque no tenían votos suficientes para que tuviera efecto la acusación, pero sí podían acusar ministros porque bastaba con la mayoría de los votos. Y acusaban los ministros, y la Cámara aprobaba la acusación y el Senado los condenaba, y Allende, en lugar de sacarlos del ministerio, hacía un enroque de ministros. Si condenaban al ministro del Interior por esto, él lo nombraba en defensa y nombraba al de defensa en interior. Entonces, en el fondo, se burlaba de la legislación. Y todo eso está documentado en el acuerdo de la Cámara del 22 de agosto del 73, que iba tomando nota de todas estas cosas, como violaciones a la Constitución y a las leyes. Ahora, el contenido final de los bultos se conoció porque el gobierno militar, al allanar la casa de Tomás Moro después del 11, encontró todo el contenido, que eran armas. Entonces está todo el detalle, publicado incluso en los distintos libros que se han conocido después del 11 de septiembre. En particular hay libros muy detallados, como yo creo que el libro blanco del gobierno militar del año 74, ahí debe estar el detalle de los bultos. Enseguida hay libros como Decisión Naval del almirante Huidobro, y que entraba en todos esos temas también. El libro de
el ministro Kelly, Jorge Patricio Kelly, que se refiere a todo ese periodo. Él era ministro del gobierno militar y era además vecino del notario Saldívar, que fue llamado el mismo 11 de septiembre para ir a hacer un recuento de todo lo que se encontró en Tomás Moro, porque la Junta quería un notario para que no hubiera después alegaciones de que las cosas estaban o no estaban, y el notario levantó un inventario de todo lo que había en Tomás Moro. Y encontraron ahí todo el detalle del armamento que había, y encontraron muchas cosas un poco ya non sanctas, por decirlo de alguna manera, que los militares nunca quisieron dar a conocer, porque era muy desdoroso para Allende, todos los artefactos raros que tenía para situaciones orgiásticas o de parecido sentido. Eso nunca se dio el detalle, porque los militares no quisieron que se supiera, pero lo tenían, porque lo inventarió el notario Rafael Saldívar, que era vecino de el ministro de Odeplan, el primer ministro de Odeplan que hubo en el gobierno militar, que fue el comandante Jorge Kelly, Roberto Kelly, perdón. Entonces, todo eso está documentado en los libros de estas personas. El libro de Kelly, que lo escribió la Patricia Arancibia, la historiadora, el libro blanco. Están todos los detalles ahí, se pueden encontrar. Claro que sí, don Hermógenes, ¿no? Sí, es que hay que ser muy leso, ya, para seguir comprándose el cuento de que Allende buscaba una revolución socialista democrática. Bueno, pongamos el hecho de que el caballero buscaba una revolución socialista democrática, entonces, ¿para qué eran las armas? Y armas de grueso calibre, ¿para qué eran? Porque no creo que era para hacer flores o arte. No, ¿para qué era? Pero en fin, son la ironía y son como estos panfleteros como Baradit siguen repitiendo en la televisión, etcétera, de que Allende era prácticamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo elevan hasta ese punto. Pero dentro de la PDI hubo otro personaje que es, si no me equivoco, el padre de este fulano del Cervel del Ñoñant, o no sé si es tío, pariente, que fue Alfredo Ñoñant, ¿cierto? Claro. ¿Qué me podría decir de él? Bueno, el hijo me enrostró un día en un programa de televisión nacional que su padre había sido salvajemente torturado. Bueno, él tuvo bastante de ese pecado, porque si él era director de investigaciones tenía que saber lo que estaba pasando con el subdirector cuando interrogaba con tortura. De la actuación particular de Joañán no recuerdo ningún episodio. Recuerdo algunas declaraciones que hizo que causaron mala impresión en la opinión pública, pero en este momento no las recuerdo con precisión como para citarlas. Pero se sabía que parte de la estrategia de la Unidad Popular era tomarse el poder por las armas. Estaba así en el Plan Z, estaba señalada la fecha. Ellos hablaban en esos términos. Ellos sostenían, cuando se les grababan conversaciones de reuniones que tenían, sostenían que la revolución popular iba a derrotar al ejército de la oligarquía. Todo eso era lo que motivaba que la gente común y corriente, como era en ese tiempo el segundo del ejército, el general Augusto Pinochet, comentara si nos vamos a enfrentar, porque ellos eran los que hablaban del enfrentamiento. Mire, hay un libro muy interesante que es de la periodista Nena Osa. Sí, lo leí. Y ella era muy amiga de un importante político norteamericano, creo que se llamaba William Buckley, y lo trajo a Chile, a Buckley, y lo llevó a la zona en el año 73, 72 yo creo, a la zona donde el comandante Pepe mandaba. El comandante Pepe se había tomado una extensa zona, todos los fundos. Había comenzado con las tomas de fundos menores, y ahí entonces se produjo un hecho muy violento ya el propio año 70,
no me acuerdo el nombre de la señora, que era viuda de un dueño de un fondo italiano. Ella era también extranjera y estaba en su fondo cuando se lo tomó el comandante Pepe y se tomaron la casa y a ella la vejaron. Antonia Mágel, ¿o no? Antonieta Mágel, tiene razón. Y ella finalmente se suicidó. Entonces las amigas de ella rememoraron todo esto, escribieron cartas al diario y ahí se hizo conocido el caso. Entonces el comandante Pepe era como un patrón de fondo, pero de muchos fondos. Y la periodista Nena Osa con el periodista William Buckley se fueron al sur y se reunieron con él. Y ella escribió un libro que se llama Allende, Thank You. Sí. Gracias, Allende. Y ahí relata su conversación con el comandante Pepe en términos más o menos textuales. Porque tuvo una relación periodístico amistosa con el comandante Pepe y con William Buckley, y comían juntos en uno de los fondos que tenían tomado esto. El comandante Pepe nos trataba cuerpo rey. Y les decía todas sus fantasías, les decía, no sé, aquí está la revolución es inevitable, le decía, porque vamos a viajar nosotros desde el sur, y viene el MIR desde el norte, y ahí nos vamos a juntar a medio camino, y ahí vamos a proceder a tomarnos el país. Y una de las frases que le dijo, y que ella lo cita en su libro, y yo mismo, como le publicamos el libro, lo hizo Alfonso Márquez de la Plata en una imprenta de un hijo mío, lo pusimos en la contraportada. El comandante Pepe le dijo textualmente a la Nena Osa, mire, la verdad es que si no hay 1 millón de muertos, la revolución no va a resultarle. Como diciéndole, mire, aquí hay como, en ese tiempo eran como 10 millones de chilenos, 11 millones, hay 1 millón que molesta mucho y tenemos que eliminarlo. Entonces le decía, si no hay 1 millón de muertos, la revolución no va a resultar. Y esa frase fue textual de un jefe de la guerrilla, y era un tipo que además no vacilaba en usar las armas, se tomaba todos los fondos que pudo, provocó muchas muertes, y fue el 11 de septiembre, en los días siguientes, fue sometido a un consejo de guerra, porque obviamente a los militares no les resistió ni una crujía. Lo derrotaron inmediatamente, lo tomaron preso y lo sometieron a un consejo de guerra. Y ahí tuvo derecho a defensa el comandante Pepe. Su abogado defensor fue nada menos que don Andrés Elwin, que era un hermano de don Patricio muy izquierdista y muy protector de los guerrilleros. Yo lo conocí, era buena persona en el trato personal, pero era enfermo de izquierdista. Era de y la él DC. era favor de los guerrilleros y se fue a Valdivia a defender al comandante Pepe en el Consejo de Guerra y lo defendió. ¿Don Hermógenes? ¿Sí? ¿Era de la DC o era del PS? No, él era diputado demócrata cristiano, pero de extrema izquierda. Yo lo conocí bien porque conversábamos mucho. Él era de ideas de extrema izquierda. Y después del 11 se dedicó a defender a todos los guerrilleros y era muy amigo de todos los guerrilleros. Yo creo que él fue el que convenció a don Patricio Elwin de indultarlos a todos, porque usted sabe que ahora han hecho mucho escándalo porque Boric ha indultado a 16 guerrilleros. Elwin indultó a 928 que estaban presos, y muchos por hechos de sangre. Así que Boric es un aprendiz de Elwin en eso. Elwin indultó a 928, había dicho que nunca iba a indultar a los autores de hechos de sangre, no es verdad, los indultó a todos los autores de hechos de sangre, por mucho que hubieran sido los muertos que hubieran provocado, los indultó por parejo. Bueno, y después los ha llenado a plata, todos estos años después de eso, porque el informe Rettig fue para eso, el informe Rettig fue para premiar a la guerrilla y perseguir y condenar a los militares. Entonces Elwin lo hizo. Y este Andrés Elwin defendía al comandante Pepe, pero en el Consejo de Guerra no le hicieron caso a Andrés Elwin y lo condenaron a muerte. Y fue fusilado alrededor del 3 de octubre del 70 en Valdivia. Justamente se hallaba presente allá el general Arellano con su comitiva. Entonces también le cuelgan la muerte de comandante Pepe al general Arellano, cuando lo único que hizo el general Arellano fue asistir al fusilamiento, porque estaba allá nomás. Y eso tiene importancia porque los otros hechos en el centro del país, en el Maule, no me acuerdo exactamente la ciudad, que los habría cometido el 3 de octubre.
pero está el 3 de octubre él firmando la sentencia de muerte de un consejo de guerra al comandante jefe en Valdivia, entonces no podía estar a la vez en el Maule y en Valdivia. Bueno, es todo parte de la historia de esta comitiva que ha sido tan trajinada. Y que la verdad es que esa comitiva, el único problema que tuvo fue que un segundo del general Arellano, que se subió en Santiago para ir al norte cuando la comitiva volvió del sur, se subió un comandante Redondo que por sí y ante sí ordenó fusilar a 56 personas sin juicio y sin nada. Ese es el peor tema de todo el gobierno de la Junta Militar y de Pinochet. Y eso hasta que no sabía Arellano, que era el superior de él, que lo vino a saber en la tarde del último día que estaba la comitiva en Calama. Y ahí supo que había fusilado a 26 en Calama, a 13 en Antofagasta, en la noche anterior, y a 13 más en la mañana del mismo día en La Serena, en curso del viaje hasta Antofagasta y de ahí a Calama. 56 muertos. Y sí, lo peor es que además le echan la culpa de cómo se aprovecharon de eso, y el libro Los zarpazos de una periodista de izquierda, Patricia Verdugo, se aprovechó de eso. La culpa también de 16 muertos en Copiapó. Pero en Copiapó no estuvo la comitiva para las muertes. Estaba en Santiago, todavía no había despegado. Y con tan mala suerte para el último comandante en jefe, que se llama Ricardo Martínez Menantó, del ejército, que él preparó un libro de su personal autoría prácticamente para acusar a Pinochet, y se basó para acusar a Pinochet en el caso Copiapó, con tan mala suerte de que es muy fácil probar que el caso Copiapó fue exclusiva responsabilidad del comandante del regimiento de Copiapó. O sea, todo lo contrario de la tesis de Martínez Menantó, que dice que Pinochet mandaba a matar en Copiapó para culpar al comandante de Copiapó. La comitiva no había salido de Santiago, se vio con este problema. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Copiapó? Que primero había 3 por el jefe de la zona militar, que era el comandante Joaquín Lagos Osorio, que después se cambió de bando, tanto que los comunistas lo han condecorado varias veces. Él había ordenado 3 fusilamientos y los llevaron a cabo en Copiapó el 16 de octubre. Y en la noche del 15 al 16 estaban trasladando a alrededor de 13 presos socialistas de Copiapó a La Serena, porque la cárcel de Copiapó era muy fácil de violar la entrada y temían que se produjera una fuga. Entonces decidieron trasladarlo a La Serena. Trasladaron a los 13 de la UP que estaban presos en un camión a La Serena, y según la versión del capitán que estaba a cargo, que se llamaba Patricio Díaz Araneda, se quedaron en Pana, en la cuesta Cardones, en el viaje de Copiapó a La Serena, y cuando se quedó en Pana el camión, una pana eléctrica, dice que los reos saltaron y se escaparon, y los conscriptos que los vigilaban les empezaron a disparar en la noche y los mataron a todos. Y el camión volvió al regimiento en la mañana del 16 de octubre con 13 cadáveres, muertos en fuga. Y el capitán Díaz Araneda hizo un acta relatando todo lo anterior. Y entonces se encontraron con que la comitiva de Arellano llegó a Copiapó el 16, después que había pasado todo esto, y decidieron echarle la culpa. Entonces tuvieron que falsificar el oficio del capitán Díaz Araneda, cambiándole la fecha. Le pusieron 17, porque ahí podían echarle la culpa, porque el 16 no estaba la comitiva, la noche anterior. El 17 sí estaba la comitiva. Y esto lo publicó la Patricia Verdugo en su libro. Usted sabe que para mentir hay que tener mucho cuidado. Y no se fijó que con el libro del oficio del capitán Díaz Araneda con fecha 17 de octubre,
y resulta que el 16 de octubre publicó ella misma, una página antes, otro oficio del comandante del regimiento de Copiapó, pidiéndole al cementerio, al director del cementerio, 13 tumbas para 13 cadáveres muertos la noche anterior, le decía. Lo que probaba que habían muerto del 15 al 16 y no del 16 al 17. Así que la pobre Patricia Verdugo tuvo que soportar todas las veces que yo en mi columna del Mercurio le decía, publicó la falsificación del informe del capitán Díaz Araneda. Nunca contestó ni una palabra. Pero ahí tenía la prueba de que era falsa la acusación contra la comitiva de Arellano, porque la comitiva de Arellano no había llegado a Copiapó en la noche del 15 al 16. Y bueno, así se escribe la historia. Quedó constancia, el libro Los zarpazos del Puma es de los más vendidos de la historia de Chile. Miles de ejemplares, centenares de miles. Se vendía en las veredas y fue el factor mayor de desprestigio popular del gobierno militar, que no tenía arte ni parte en lo que había pasado justamente en Copiapó, ni en La Serena, Antofagasta y Calama, porque era un tipo que actuaba por su cuenta, sin decirle nada a nadie, sin informar ni a los comandantes de regimiento, ni a... Miren, Antofagasta ordenó matar a 13 o 14 personas cuando el comandante del regimiento, que se llamaba Joaquín Lagos Arellano, estaban comiendo en la casa de Lagos Osorio y ahí alojó a Arellano. Entonces Lagos Osorio sabía que Arellano era inocente y sin embargo después acusaba a Arellano de esos muertos, sabiendo él que estaba comiendo con él y que no podía ser él el autor y que no había dado ninguna orden en ese sentido. Porque aquí en Chile hay el problema de que la gente no dice la verdad, uno, y no obedece las dos. Ese es el problema básico que tuvo el gobierno militar, que mucha gente no decía la verdad y no obedecía las órdenes. Claro que sí. Justamente, escuchándolo atentamente a usted, don Hermógenes, y me acordé de las montón de lecturas que me tuve que comer este último tiempo, me acordé de algunas papitas de este fulano de Ñoñant, así que para que se lo recuerden, porque supuestamente dice el hijo de que fue brutalmente torturado y le hicieron de todo en el gobierno militar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar que este fulano amenazaba con ir al barrio alto con 30.000 sujetos de los cordones industriales para hacerle cosas a los cuicos. Esa fue una frase de Ñoñant, obviamente parafraseada. También este fulano fue, si no me equivoco, intendente de Santiago, ¿o no? Sí. Sí, y lo sacaron del cargo por malas prácticas. Y las vamos a poner entre comillas, malas prácticas. Bueno, ahí lo sucedió Faibovich. Claro, el porque Django. el intendente de Santiago después fue Faibovich. Sí. Porque Sí. le tocó a Faibovich un incidente muy enojoso con la Corte Suprema, porque un día llegó un grupo de pobladores de extrema izquierda a la Corte Suprema y empezó a gritar ante la Corte Suprema que se iban a tomar el edificio. Y estaban los viejitos ahí asustadísimos. Y llegó Faibovich, porque le avisaron a la intendencia que queda a pocas cuadras. Y llegó allá y les dijo, compañeros, calma, compañeros. Les dijo lo siguiente: yo estoy de acuerdo con que habría que masacrar a todos estos viejos momios, pero por favor no lo hagamos ahora. Váyanse para sus casas. Pero al día siguiente salió la frase en todos los diarios: habría que masacrar a todos estos viejos momios. Y los viejos momios se lo tomaron al pie de la letra, porque después en otro libro, Patricio Elwin, que se llama Diálogo entre Demócratas, que escribió ya en los 90, él dice que fue a ver el 74 a la Corte Suprema a don Rafael Retamal, y para decirle que no estaban acogiendo muchos recursos de queja, en fin, y de protección y de amparo. Y don Rafael Retamal le contestó, y esto lo dice Elwin en su libro: mire, Patricio, dejemos que los militares hagan la parte sucia. Después vendrá la hora del derecho, porque estos extremistas nos iban a matar a todos. Eso dice Elwin, que le dijo Retamal, que además era un ministro con inclinaciones políticas demócratas cristianas.
Entonces Retamal le dijo al 74 que no molestara con todas sus quejas contra los militares, porque los militares, le dijo, nos iban a masacrar a todos. ¿Y de dónde sacó eso? De que se lo gritó el intendente en la puerta. No, sí, yo estoy de acuerdo en que hay que masacrar a todos estos viejos momios, pero por favor váyanse, no lo hagan hoy día. Entonces, para que vea usted cómo se va conectando una noticia con la otra. Sí, por supuesto. Yo creo que toda la gente acá que está viendo este programa o lo va a ver, si sabe utilizar estas redes sociales, TikTok y sacar pedazos de los directos, háganlo. Saquen pedacitos de estos directos y difúndanlo por todos lados, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Así que aprovechen todas estas cápsulas que saca Don Hermógenes acá, y material inédito que no lo va a encontrar en otro lado. Así que eso es tarea para la casa. Así que, Don Hermógenes, yo tengo entendido que usted tiene otro compromiso, ¿cierto? Sí, nos va llegando la hora porque es de 5 a 6. Así es. Así que yo vuelvo a agradecerle, Don Hermógenes. No sé si quiere aceptar una tercera parte para el próximo domingo. Claro, usted me avisa, me manda un correo ese mismo día diciéndome que me va a mandar el link, o me lo manda ahí mismo y quedamos de acuerdo a la misma hora y nos conectamos. Perfecto, Don Hermógenes. Muchas gracias. Cuídese mucho, Dios los bendiga y seguiremos luchando por la verdad histórica. Muchas gracias a usted y un saludo a todas las personas que presenciaron el programa. No, igualmente. Hasta luego. Estimados, antes de irme, muchas gracias por estar acá. Ustedes saben que ya estoy trabajando en el colegio, así que ya no tengo tiempo para estar haciendo tantos directos a la semana, así que es uno a la semana. Solamente le pido el domingo a las 5 de la tarde. Todos los domingos vamos a estar transmitiendo sobre el periodo del UP. Este es el único canal de historia, o sea, que se dedica principalmente a la historia, a contar la historia verdadera de Chile. Entonces, así que apóyenlo. ¿Cómo lo puede apoyar? Difunda, haga ese trabajo, como los comunistas pegan panfletos todas las veces ahí en las paredes. Ya, obviamente yo no lo estoy mandando a hacer eso, pero difúndalo en los otros canales. Hagan que me invite, porque estoy ya terminando ya los primeros videos para estar publicándolos a finales de marzo. Esta guerra cultural no la voy a hacer solo, la tienen que hacer ustedes también. Así que con su difusión, con su me gusta, con acompañarme este día, es fundamental. Y obviamente, muchas gracias a todos. Cualquier aporte al canal se le agradecería mucho. Así que ahí está Flow, está PayPal, está Superchat, lo que sea. Pero se le agradezco de antemano. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo. Y ustedes saben que lunes, miércoles y viernes subo videos del periodo de la conquista de Chile. Hasta la próxima. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la convención es un club y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán no más estantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la convención es un club y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos,
toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono.